¿Qué opinión tiene usted acerca del Santo Rosario, la Virgen del Rosario, cuya fiesta celebramos el día de hoy? Hay muchas opiniones al respecto. Por ejemplo, un gran cardenal Martini, nos alegra que él nos dijera esto, hizo una confesión pública, que a él le costaba rezar el rosario. O sea, un famoso cardenal de la Iglesia que está diciendo eso. Pero que tuvo que industriarse para ver cómo podía rezarlo en alguna forma mejor. Como les digo, que un gran cardenal de la Iglesia nos diga esto es muy importante. Algunos tienen problemas con el rosario, les cuesta, no lo rezan o les suena algo muy mecánico. Habría que ver, el rosario es un conjunto de rosas, rosario, rosas, que se ofrecen a Dios acompañados de la Virgen María. Porque toda oración es cristocéntrica, no marianocéntrica. El rosario es una devoción mariana muy bella, pero no puede ser marianocéntrica. O sea, que pongamos a la Virgen María en el centro, nunca. Es cristocéntrica, es decir, son rosas que ofrecemos a Dios acompañados de la Virgen María. Entonces, el rosario tiene una respuesta para nosotros de una oración cristocéntrica, una oración que ofrecemos a Dios acompañados de la Virgen María. Se nos dice que fue precisamente Santo Domingo de Guzmán que en un momento de lucha contra los albigenses que querían meter doctrinas extrañas a la de la Iglesia Católica, pues sobre todo se empleó el rosario. Y en otros momentos, como en la lucha de Lepanto, el Papa por la calle iba rezando el rosario con otras personas. O sea, una oración a la que acudimos a Dios acompañados de la Virgen María, pidiéndole a la Virgen María ese poder que ella tiene ante su Hijo Jesús. Entonces, esto nos da a nosotros un sentido de lo que debe ser el rosario. El famoso cardenal Newman, él era protestante en un tiempo, se convirtió al catolicismo y se encontró con el rosario. Le parecía una oración rara, pero él le fue encontrando entonces sentido al rosario, viendo que era una meditación sobre 20 pasajes de la vida de Jesús acompañado de la Virgen María. Y ese es el sentido de la oración del rosario. El rosario es cristocéntrico. Jesús sigue en el centro por medio de sus pasajes y lo acompañamos con la Virgen María. Es una oración contemplativa. Una oración se llama contemplativa cuando durante bastante tiempo la persona trata de alabar y bendecir a Dios. Y eso es lo que se quiere en el rosario. Para rezar el rosario se necesita cierto tiempo. Entonces, alabamos a Dios ayudados de la Virgen María. Y varios han tenido dificultades, pero otros han logrado, como decía aquel cardenal Carlos Carreto, que procuró él cómo acomodar para rezar el rosario. No hay que ocultar que es peligroso estar rezando Ave María, pero sin darle sentido a lo que estamos haciendo. Por eso les decía, debe ser cristocéntrico. Vamos acompañando a Dios, a Jesús en 20 pasajes de su vida, acompañado de la Virgen María. Y Jesús va quedando siempre en el centro. Lo alabamos, lo bendecimos y tratamos de entender esos misterios. El misterio no se capta a la primera, sino
poco a poco lo vamos digiriendo espiritualmente. Y este es el rosario, y en esa forma debe rezar, y hay muchas formas de rezarse. Lo puede rezar usted en una asamblea, lo puede rezar usted en 2 o 3 partes del día. Puede ser que no lo reces de una sola vez, 3 partes del día. Lo importante es permanecer en la oración. Lo importante es que esos 20 pasajes de la vida de Jesús, muerte, resurrección, milagros, todo eso nos ayude para que nuestra fe permanezca viva. Eso es lo importante. Si alguno rezara mecánicamente el rosario y de mala gana por cumplir, ahí no habría oración. Por cumplir no habría oración. Usted no va a darle los buenos días o las buenas noches a su papá, a su mamá por cumplir. Algunas veces lo hemos hecho a la carrera, pero no es lo normal. Buenas noches, buenas tardes, con cariño, con devoción. Entonces, esto es el rosario. Que nadie se asuste entonces si encuentra dificultades. Grandes santos también las han encontrado, como Santa Teresita de Jesús. En su autobiografía ella dijo que encontraba dificultad para rezar el rosario. Y era una gran santa también. Ahora, en el huerto de Getsemaní, Jesús tuvo que permanecer en la oración, ya se iba a entregar. Y ahí van a venir a llevárselo para meterlo en una horrible cárcel y torturarlo y llevarlo a la cruz. Y entonces Jesús, en ese momento que estaba en el monte Getsemaní, que todavía está ahí, lo conocemos, Él se tiró a la tierra, llorando, gritando, y los apóstoles asustados. Nunca habían visto a Jesús rezando en esa forma. Pero es que no sabían ellos que Jesús ya sabía todo lo que iba a comenzar esa misma noche cuando lo iban a capturar, lo iban a meter en la prisión y comenzaría su tortura que terminaría en una cruz en el Calvario. El Señor estaba sintiendo todo eso, por eso estaba llorando y gritando. Nunca los apóstoles lo habían visto así. En nuestra vida vamos recordando esos misterios de la vida de Jesús, pero acompañado de la Virgen María. Ella también ha de haber tenido dificultades como humana para comprender todos estos misterios de Jesús. Si era Dios, ¿cómo lo iban a matar? Ella también se había sentido afectada en el momento que mataron a su hijo. Ella había oído que iba a resucitar, pero ¿cómo era eso de resucitar? Y cuando lo vio resucitado, pues seguramente sintió un gozo muy grande, pero como humana ella tenía que ir captando poco a poco estos misterios de Jesús, y eso es lo que nosotros hacemos en el rosario. Vamos pasando los varios misterios de Jesús mientras rezamos el Ave María, una oración muy agradable a la Virgen María. Y ella nos está acompañando. Y en esa forma usted no va a sentir aburrido el rosario, sino va a tener gozo. Fíjese que algunos rezan el rosario completo. El rosario completo es como que rezara varios rosarios de una vez, porque reza los misterios gozosos, los misterios gloriosos, los misterios luminosos. Entonces es larguísimo y algunos tienen gozo de hacerlo. A nadie se nos obliga, no es obligación rezar el rosario. Eso quiero ponerlo entre comillas, no es obligación rezar el rosario. El cristiano lo hace porque siente gozo de hacerlo. Y algunos, como les digo, rezan todos los misterios, los 20 pasajes, 20 misterios, con sus Ave Marías correspondientes. Ellos sienten, para nadie es obligación, pero ellos lo sienten y en esa forma sienten que están meditando en la vida de Jesús, en los misterios de la vida de Jesús, acompañados de la Virgen María.
El rosario sobre todo nos ayuda para permanecer en la oración. Hay momentos en que ya nosotros no sabemos de qué hacer. Estamos en un problema muy grande y entonces tomamos el rosario. Y el rosario nos obliga a encadenarnos a estas oraciones, Ave María, Padre Nuestro, Gloria al Padre, acompañados de la Virgen María, porque en el centro siempre está Jesús. Yo lo animo entonces a que fabrique su propio rosario, porque no es obligatorio, esto debe ser así, no. Lo importante es meditar en los misterios de Jesús acompañado de la Virgen María. Lo puede dividir en 3 tiempos del día, lo puede dividir en 2. Lo importante es que usted tenga el gozo de alabar a Dios acompañado de la Virgen María. Algunos a veces llegan al confesión de Padre, me acuso que no recé el rosario. Nadie está obligado a rezarlo, no tiene por qué estarse acusando. Si alguien no rezó el rosario, no quiere decir que cometió algún pecado, ni venial siquiera. Así es que no es obligación, pero es algo que a muchísimos les ha ayudado para permanecer en la oración. Nosotros tratamos de hacer oraciones chiquitas y Padre Nuestro y salimos corriendo. Propiamente ya no es oración. Es un simulacro de oración, como quien dice, como para cumplir. Pero con Dios no vamos para cumplir. Para Dios vamos para relacionarnos. A Él no le vamos a dar las cosas a la carrera. Vamos para relacionarnos con Dios y estamos tan agradecidos que vamos a permanecer más tiempo en la oración, dándole gracias, alabando, pidiendo, porque la oración no es solo te pido y te pido, sino sobre todo te alabo, te bendigo, te glorifico. Nuestra oración muchas veces se caracteriza por te pido. Vamos al mandado de una vez, yo necesito esto. El Señor no nos impide que le pidamos, pero también nosotros, si de veras amamos a Dios, no vamos solo a te pido, vamos a te alabo, te bendigo, te glorifico, gracias. Esa es la verdadera oración. El día de hoy entonces estamos en el mes de octubre que llamamos el mes del Rosario de la Virgen María. Si alguno nunca ha tenido la experiencia del Rosario, comience con un misterio. Comience con un misterio. Más tarde le va a ir pegando el otro y va a encontrar gozo en perseverar en la oración a Dios acompañado de la Virgen María. Le damos gracias al Señor porque en nuestra vida nos ha regalado una facilidad para orar. No nos ha metido en un tubo, esto tienen que hacer, no. Tenemos espontaneidad. Aquí en la misa, como es una liturgia, llevamos ciertas partes marcadas, pero cada uno con gozo va rezando, va alabando, va glorificando, sobre todo cuando es en particular. El rosario sobre todo lo rezamos personalmente en algún momento del día o varios momentos del día. Le damos gracias al Señor porque nos ha dado el regalo de la Virgen María. Él nos dejó a su madre. Hijo, he ahí a tu madre, le dijo a San Juan las últimas palabras de Jesús en la cruz. A San Juan, que estaba ahí adelante con la Virgen María, le dijo, hijo, he ahí a tu madre. Y dice el Evangelio, la tomó y se la llevó a su casa. Por eso, las religiones donde está la Virgen María, falta esto. Hijo, he ahí a tu madre, gracias Jesús, y me la llevo a su vida, a mi vida. Algunos no se han llevado a la Virgen María, les falta algo bíblico. Esto es esencialmente bíblico. Juan se la llevó a su casa. Ya se pueden imaginar ustedes cómo trataría ese encargo que le dejaron la Madre de Jesús. Le damos gracias al Señor porque nos ha regalado esta oración del Rosario y le pedimos a la Virgen María que nos acompañe siempre en nuestra oración de alabanza y bendición al Señor.